hay testimonios maravillosos de cosas muy especiales que Dios ha hecho en mi familia. Les cuento que gracias a Dios mi mamá había estado en unos exámenes, estábamos muy preocupados, pero gracias al Señor hoy el dictamen médico fue negativo. Estamos muy contentos porque pues habíamos estado orando, habíamos estado obviamente un poco afanados, pero sabíamos y confiamos en la palabra del Señor que Dios iba a cumplir su palabra, y tal como nos lo habló el Señor, así lo ha hecho. Y pues gracias a Dios mi mamá está completamente sana. Su examen, el que teníamos pendiente, salió negativo. También mi hermana estuvo la semana pasada y la anterior estuvo un poco enferma. Gracias al Señor también. Y mi sobrina, mi esposa, hemos podido ver la mano del Señor en nuestro hogar. Hemos podido ver cosas que Dios nos había prometido desde el principio de año, que Dios nos permitiría ya no comer más ese maná, esa comida diaria, que como esa comida escasa, tener a ras, sino ver muchas cosas maravillosas durante el año. Y creemos lo que la palabra de Dios dice. Dios dice en su palabra que Dios coronará el año con bendiciones, y lo sabemos, y esta palabra la creemos, y te la comparto porque la palabra de Dios lo dice. Dios dice en su palabra que cuando ya finalice el año, Dios coronará el año con muchas cosas hermosas, y yo oro para que esa palabra se cumpla en tu vida, en tu familia, en todos tus seres queridos, en tu trabajo. Que lo que resta de este año sea un año donde, en lugar de ir hacia el abismo, ir hacia la oscuridad, ir hacia la desesperación, sea un año donde nosotros comencemos a ver esa tierra abundante, esa bendición. Tal vez no ha sido un año fácil para muchos de nosotros, pero creemos que este es un tiempo donde veremos esa bendición, esa palabra. Yo recuerdo que en el mes de enero el Señor me daba esta palabra de Josué, en el capítulo 5, y nos hablaba de la tierra prometida. Dios decía que desde ese momento el maná cesaría, y tal vez uno en el año, uno es Señor, pero esa palabra ¿cuándo se va a cumplir? Esa palabra ¿cuándo se va a hacer realidad? Y Dios no le queda debiendo nada a nadie, y las palabras que Dios nos ha hablado, las palabras que Dios te ha hablado, tarde o temprano se van a cumplir en tu vida, porque Dios es fiel. Lo que Dios habla lo hará realidad en tu vida. A veces uno ve la situación, ve como, Señor, ¿por qué pasa tantas cosas? ¿Por qué, si tú me prometiste algo en mi vida, está ocurriendo lo contrario? Porque eso nos pasa a todos. A mí me ha pasado. Donde uno dice, Señor, pero si tú me prometiste algo, Señor, me está ocurriendo lo contrario esa palabra. Entonces esa palabra no fue de Dios. Y no es así. Dios sí cumple su palabra, y Dios hará realidad todas y cada una de las palabras y de las promesas que nos ha dado. Lo creemos eso, y ahí es donde nosotros debemos estar siempre perseverando, siempre colocando nuestros ojos en el Señor Jesucristo, no en la circunstancia, no en la prueba, no en lo que tú estás viviendo en estos momentos, sino que tú puedas poner, como dice la palabra, tu mirada en el galardón. Que tú puedas colocar tus ojos firmes en el Señor Jesucristo, porque no seremos avergonzados. No seremos avergonzados. Sabemos que hay pruebas, sabemos que hay situaciones difíciles, pero cree esa palabra, que Dios, cuando culmine el año, Dios coronará el año de favores, de bendiciones. Tal vez hay muchas cosas que tú has orado durante el año. Tal vez durante el año fueron desiertos, fueron golpes, fueron tinieblas, fueron muchas situaciones, pero creemos que en esto que resta del año, el Señor hará en estos pocos días, en estos pocos meses, lo que no hizo en el año. Cree esa palabra. Pon tu firmeza y pon tu confianza completamente en el Señor, porque Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es grande y poderoso. Él no miente. Y oro para que
a través de estas reuniones de los miércoles. Ya sabes, en el canal de YouTube, todas estas enseñanzas están. Ya tenemos 3 enseñanzas que han sido de mucha bendición para muchas personas, y obviamente oro al Señor para que también esas enseñanzas alcancen tu vida y puedas ser bendecido. Así que nada, vamos a comenzar. Si estamos listos para la palabra, vamos para Mateo capítulo 6. El libro de Mateo capítulo 6, en el verso 21. Y dice así la palabra del Señor. Dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Una vez más. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y el Señor, durante todas de las grandes enseñanzas que dio en su palabra, el Señor estaba leyendo y inclinó mi corazón a ella para poder no solo hablarles a ustedes, sino también eso fue para mi vida una gran bendición. Porque cuando está en el Señor Jesucristo y uno comienza a caminar con Él, uno comienza a tener como un paralelo, es decir, en la vida que yo llevo, en la vida común que yo llevo y la vida con el Señor. Y siempre va a estar esa dualidad que nosotros vamos a tener siempre con Dios. Nosotros, cuando comenzamos en la vida cristiana, en la vida en Cristo, nosotros nos vemos enfrentados a una serie de cosas que para nosotros son nuevas. Entonces nos comienzan a hablar: mira, tú debes hacer un devocional, tú debes orar. Nosotros, antes de estar en Cristo, nosotros teníamos un concepto de la oración que era a través de rezos, a través de palabras repetitivas. Pero cuando nosotros entramos a caminar en el Señor Jesucristo, nos comienzan a hablar de la oración, nos comienzan a hablar de la palabra, nos comienzan a hablar de la importancia de congregarnos, nos comienzan a hablar de temas como tomar la comunión, el bautismo en aguas, es decir, muchas cosas que para nosotros son nuevas en el Señor. Y obviamente doctrinales, como dicen la palabra, es decir, que estén basadas en esas doctrinas de los apóstoles, en esa iglesia primitiva que nos enseñó cuáles fueron los fundamentos en los que la iglesia cristiana, la iglesia que cree en el Señor Jesucristo, en aquella iglesia que fue fundada por el Señor Jesucristo, no una religión, sino esa iglesia de aquellos que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y comenzamos nosotros a ver todo ese sinnúmero de nuevas disciplinas que nosotros tenemos que comenzar a desarrollar. Y ahí hay una gran confrontación para muchos de nosotros. Porque aunque nosotros queremos seguir la vida como nosotros veníamos llevándola, de una u otra manera, nosotros sabemos que el Señor nos llama a que seamos edificados siempre y en todo momento. Que podamos ser edificados espiritualmente, como en algún momento nosotros hablábamos de aquellas 2 naturalezas que tenemos nosotros. Una naturaleza espiritual y una naturaleza que es la naturaleza que viene de Adán para nosotros, que es esa naturaleza pecaminosa. Y que tú y yo debemos nosotros fortalecer esa vida espiritual en Cristo. Esa vida espiritual de estar nosotros desarrollando y caminando para ese crecer espiritual en todo tiempo. Y el Señor me daba esta palabra para el día de hoy y me inquietaban muchas cosas porque el Señor confrontaba mi vida, mi corazón. Cuando yo leí allí que decía, porque es un verso muy sencillo pero muy poderoso, y dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Y quiero enseñarles hoy acerca de esto. Si nos damos cuenta, en este pasaje lo habla en Mateo, aquí en el capítulo 6, en el verso 19 al 24, y también lo habla en Lucas. Y el Señor le está hablando al pueblo de Dios, al pueblo judío en ese momento donde estaba el Señor Jesucristo. Y comienza el Señor a mostrarles cuál debe ser o qué debe ser lo más importante en la vida de un hijo de Dios.
Y yo me veía confrontado porque nosotros muchas veces la palabra prioridades no la tenemos clara. No la tenemos absolutamente establecida en nosotros. Para nosotros las prioridades es a qué yo le doy más importancia en mi vida y de pronto qué es lo urgente que yo debo tratar en mi vida. Nuestras vidas tienen unas prioridades y el Señor nos enseña eso el día de hoy. Dios quiere que de una u otra manera tú entiendas que cuando tú estás en Dios, cuando tú haces parte de la familia de Dios y cuando tú has conocido al Señor Jesucristo en tu vida, las prioridades en tu vida tienen que girar. Y no porque Dios te imponga, sino porque vamos a ver eso más adelante. Y es como nosotros, por haber tenido esa salvación, nuestra naturaleza debe ser completamente diferente en cuanto a todas esas prioridades. Pero quiero comenzar aclarándote un poco de lo que significa ese tener prioridades en Dios. Porque nuestras grandes decisiones en Dios, esas prioridades o esas decisiones que nosotros tenemos en nuestra vida, siempre van a estar marcadas por qué es lo más importante en tu vida. Y eso es bien claro y quiero dejártelo claro porque así quiero comenzar la enseñanza del día de hoy en esta noche. Y es, ¿cuáles son las prioridades en tu vida? Si tú has conocido al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, ¿cuáles son esas prioridades en tu vida? Nosotros nos han enseñado que nosotros debemos recibir a nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Cuando a ti te compartieron o cuando a mí me compartieron, me dijeron, recibe al Señor Jesús en tu corazón. Y obviamente para nosotros toda esa terminología no era muy clara hasta ese momento. Cuando comenzamos a caminar en la vida cristiana y comenzamos a conocer del Señor, comenzamos a entender que el Señor habita en nuestro corazón. Y cuando hablamos de corazón, no estamos hablando del órgano de nuestro cuerpo que palpita, sino donde reposa nuestra alma, nuestras emociones, donde reposa nuestro ser interior, lo que somos realmente como tal, donde habitan esos pensamientos, esa capacidad de decidir. Algunos hablan de que el corazón es la misma alma, otros tienen el concepto de que es el concepto total del ser, es decir, el alma, digamos el intelecto, la voluntad y el pensamiento, y también nuestro ser interior que se conecta con Dios, es decir, mi vida espiritual. El corazón es donde reposa tu vida por completo. Por eso cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le decimos al Señor Jesús que venga a reposar y que sea Él el Señor de mi corazón, el Señor de mi vida, eso significa que tú le estás dando la potestad al Señor de que tome el control de tu vida. Recuerdo hace muchos años, cuando estaba comenzando en la vida cristiana, me regalaron un librito y en ese librito estaba como las enseñanzas básicas que nos daban a nosotros al comenzar. Y nos mostraban, había un dibujo donde había un corazón y en el corazón había una silla o un trono. Y en el dibujo le decían a uno, le mostraban a uno un paralelo, un corazón con el trono ahí dentro del corazón o un corazón con el trono fuera del corazón. Y lo que nos enseñaban a nosotros era que cuando Cristo, nosotros le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Jesucristo debe estar sentado en el trono de mi vida. Debe estar allí sentado como Rey y Señor de mi vida. Pero que cuando nosotros no lo hacíamos, teníamos el corazón, pero Cristo estaba fuera de nosotros. Y aunque era un poco jocoso por la calidad de los dibujos en ese momento, pero era muy claro para nosotros. Y eso fue muy claro para mí, porque pude comprender que cuando yo le doy el señorío de Cristo, a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, significa
que Él va a gobernar por siempre en mi corazón. Es decir, que el Señor va a ser el Rey y Señor no solo de mi vida, sino de todo lo que rodea mi vida. El asunto y lo que más nos lleva a nosotros a evaluar esta situación es que durante ese caminar en nuestra vida en Cristo, nosotros dejamos que Cristo ya no sea ese Señor que se sienta en el trono de mi corazón, sino que comenzamos a entronar otras cosas en nuestro corazón. Tal vez llegamos con necesidades y Dios nos dio esa provisión, nos dio ese milagro. Tal vez hubo situaciones en tu vida donde estuviste en enfermedad, donde estuviste en situaciones difíciles, en situaciones de desierto, en situaciones de angustia, y buscaste al Señor y el Señor respondió a tu vida y te bendijo y te levantó. Y en ese caminar con el Señor Jesucristo nosotros comenzamos a perder de vista quién debe ser el primero que debe ocupar nuestro corazón. ¿Quién es el que se debe sentar en el trono de mi vida? Lo hemos enseñado muchas veces. Hemos enseñado muchas veces cuando hablamos de Apocalipsis, cuando hablamos del primer amor, y de eso tenemos una enseñanza en nuestro canal que se llama Déjalo entrar, que hablábamos específicamente de qué era lo que estaba hablando Juan en ese momento, el escritor de Apocalipsis. Y es nosotros poder permitirle al Señor Jesús de que sea quien entre a nuestro interior, pero no solo eso, sino que Él pueda tomar el control de todas y cada una de las prioridades de tu vida. Qué importante es eso, porque muchos de nosotros hablamos del Señor, tomamos la Biblia, oramos, vamos a una iglesia, estamos buscando al Señor, pero el Señor no es el Señor de mis prioridades. Les compartimos a otras personas, les hablamos y comenzamos a llevar una vida en el Señor Jesucristo llena de rutinas. La pregunta ¿es el Señor Jesucristo el dueño de tus prioridades? ¿Es el Señor Jesucristo el dueño de tus decisiones? ¿O tú estás invitando a Dios para que bendiga tus planes, para que Dios bendiga tus emprendimientos, para que Dios bendiga lo que tú ya decidiste hacer? ¿O tú le estás diciendo, Señor, tú eres la prioridad número 1 en mi corazón, y tú eres, Señor, lo más importante de mi vida? Es como si tú le dices a tu esposa, o le dices a tu esposo, o a tu mamá, o a esa persona que tú quieres, tú le dices, no, yo te amo con todo mi corazón, yo te amo, tú eres lo más importante en mi vida, pero tú con tus acciones tú le demuestras que lo más importante es el control del televisor, que lo más importante es ver esa serie que tanto te gusta. De pronto tú estás en el momento de la comida y tú eres pegado al celular. Todas esas cosas es nosotros poder, ¿cómo le podemos demostrar a la otra persona que es importante para nosotros? Porque muchas veces nosotros somos muy cómodos en expresarle a la gente nuestro afecto, a la esposa, al esposo, a la mamá, a los hermanos, pero nos sentamos a la mesa y es pegados al celular o viendo televisión. Y yo le puedo demostrar a una persona que es importante para mí cuando yo puedo dedicarle tiempo de calidad, cuando yo puedo concentrarme con esa persona, hablar de problemas, de una cosa, de cómo te sientes, de qué está sucediendo. Y miren, yo se los reconozco. Yo recuerdo que una vez mi esposa, estábamos almorzando en la mesa, y yo a la hora por el trabajo, a la hora del almuerzo, muchas personas me escriben, y yo recuerdo que mi esposa me exhortó y me dijo, es que tú terminas de comer
o eres pegado pendiente de qué clientes te están escribiendo, o apenas terminas de tomar el último bocado de comida y te paras. Y eso para mí fue confrontante, o sea, fue confrontante porque es cierto y tenía toda la razón mi esposa. Porque son esos momentos donde no se van a repetir, donde si tú estás con tu esposa o con tu esposo o con tu mamá o con tus hermanos, el momento de la comida es para dejar el celular a un lado. Y entonces ahora yo ¿qué hago? Apago el celular a esa hora y me concentro. Y trato de, por ejemplo, los fines de semana de no estar conectado, no estar mirando celular, sino pues dedicarlo, salir con mi familia, compartir con mi esposa, en fin. Es nosotros poderle demostrar a la otra persona que realmente nos importa. Ahora, es con el Señor Jesucristo con el que hoy estamos hablando. Y es cuántas de las cosas que de pronto tú le dices al Señor en oración de forma repetitiva, le repites una y otra cosa al Señor, pero cuántas de las cosas que tú has decidido en tu vida, lo has decidido porque a ti te parece. Porque muchas veces nosotros nos basamos en nuestra experiencia. No, es que yo ya soy grande, es que yo ya he vivido mucho en la vida, es que yo tengo un recorrido gigante en mi vida. Y yo ya soy una persona que tiene la capacidad de tomar decisiones y sé que esas decisiones son lo mejor para mi vida. Pero si tú en verdad amas al Señor y es el Señor de tu vida, porque la palabra Señor es una palabra que significa dueño o quien gobierna sobre tu vida. Entonces, yo no he visto al primer trabajador de una finca tomando decisiones por sí solo. Siempre las consulta con su amo, con su dueño, con la persona que le ha dado el trabajo, con su jefe, con su gerente. De igual manera, debemos hacerlo con el Señor. Porque a veces nosotros ya utilizamos una expresión que nos volvemos cancheros en la vida cristiana. Entonces yo ya sé cómo se hace, yo ya sé qué es esto, yo ya he vivido ciertas situaciones en mi vida. Entonces yo en unas situaciones lo pongo delante del Señor, pero hay otras decisiones que como que ya sé qué va a pasar, entonces yo las enfrento solo. Ahora no es llegar a los extremos como siempre. Recuerdo hace muchos años, unos 15 o 20 años atrás, que conocí a una persona, un joven en la vida cristiana que conocía, y que él se levantaba muy temprano y le decía al Señor hasta de cómo debía de vestirse. Y eso ya es llegar a un extremo que no es. Porque no podemos llegar nosotros al extremo de decir, Señor, ¿qué me pongo? ¿Qué pantalón me pongo? ¿Qué camisa me pongo? No es eso. Es saber que hay prioridades y que hay decisiones en mi vida. Prioridades en las cuales yo tengo que aprender a colocar a Dios como la primera opción en mi vida. Y decisiones en las cuales yo tengo que aprender que no puedo tomarlas hasta que yo la consulte con Él. Y aquí en Mateo, en el capítulo 6, en el verso 21, y en todo en ese pasaje del 19 al 24, el Señor les comienza a hablar a los discípulos y a las personas que estaban allí con Él. Y Él comienza a mostrarles dónde es el lugar donde ellos verdaderamente deben colocar su tesoro. La palabra tesoro es una palabra que significa cofre. Cofre. Y ese cofre eran como cofres donde venían riquezas, así como cuando vinieron los magos de Oriente a traerle esas ofrendas al Señor, venían en cofres o en tesoros o en cosas muy valiosas, pero esa palabra tesoro son cofres. Y el Señor les dice allí, y les voy a leer en el verso 19 del capítulo 6, dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan.
Y el Señor siempre utilizaba esas metáforas, esas parábolas, esas alegorías, toda esa riqueza que el Señor Jesucristo tenía, porque eso es muy judío. El pueblo judío tiene una riqueza, gramatical, y tenía muchos ejemplos. Si ustedes se dan cuenta, el alfabeto hebreo tiene, cada letra es un símbolo, más allá de que sea una letra para ellos, pero esa letra tiene una simbología o tiene una forma. Entonces, cada letra tiene como si fuera un icono de lo que realmente significaba esa palabra. Por eso el Señor utiliza tantos ejemplos. El Señor tenía una riqueza lingüística y una riqueza de ejemplos. El Señor utiliza el agua, utiliza el aire, utiliza animales, utiliza plantas, utiliza árboles. Y aquí el Señor habla de que nosotros no podemos colocar nuestros tesoros en cosas que son pasajeras en este mundo. Y el Señor habla de la polilla, habla del orín y habla de los ladrones que minan. Y miren, quiero enseñarles acerca de esto. Porque el Señor, cuando comienza a hablarles a sus discípulos o a las personas que estaban allí siguiéndolo, Él les dice: no se hagan tesoros en la tierra. Dice, donde la polilla y el orín corrompen. Y miren, cuando Él habla de polilla, habla de, obviamente, esos animalitos que todos lo conocemos, pero que su especialidad es comerse la tela, comerse la ropa. Para el pueblo judío, el vestido, la vestimenta era muy importante, muy importante. Acordémonos de José. Dice la Biblia que Jacob le colocó una túnica de muchos colores, a diferencia de sus hermanos. Eliseo, cuando manda a su sirviente a que traiga le dice al sirviente, porque el rey le había dado un regalo. Eliseo manda a su sirviente y el sirviente le pide a aquel rey, le pide 2 vestidos de gala o 2 vestidos lujosos. Acán, allá en Josué, cuando dice que Acán roba lo que había en esa tienda, dice que él se robó un manto babilónico. Para el pueblo judío la tela es muy importante, porque la tela era, digamos, cómo se vestían ellos, la apariencia física, la apariencia exterior. Entonces el Señor dice acá que nosotros no debemos colocar el tesoro en aquellas cosas que son de apariencias. Aquellas cosas que son para mostrar una apariencia exterior en nosotros. Ahora, no significa esto que nosotros debemos vestirnos mal. Lo que el Señor aquí te está diciendo es que aquellas cosas que son exteriores, aquellas cosas que se las va a comer tarde o temprano la polilla, tú no debes colocar tus tesoros en eso. Es importante vestirnos bien, pero vuelvo y te digo, aquí el Señor no te está hablando si te debes vestir o no te debes de vestir bien. Aquí lo que el Señor te está diciendo es que no coloques tus prioridades, no coloques como lo más importante en tu vida lo que es de apariencia exterior para los demás. Es decir, no coloques tu esperanza, no coloques todas tus energías, no coloques todo tu corazón en aquellas cosas que son una vanidad para muchos de nosotros y para el Señor específicamente. Muchas personas viven pendientes de todo lo exterior, viven pendientes de tener el último celular. Entonces ahorita salió el último iPhone y vale un montón de dinero, entonces yo tengo que hacerlo, tengo que conseguirlo, tengo que comprarlo como sea. Leía hoy precisamente el caso de un hombre que vendió a su esposa en la India, vendió a su esposa para tener un iPhone de última tecnología. Entonces, es increíble. Es increíble.
Llegar al punto de, para yo poder mostrar que exteriormente estoy bien, tengo que hacer lo que sea por lograrlo. Si nosotros vemos yo veía unas estadísticas del año pasado, aproximadamente 15 a 20 influencers o youtubers murieron tratando de tomarse una foto donde nadie se la había tomado. Aproximadamente 3 o 4 murieron de edificios de rascacielos o donde había antenas repetidoras en lugares altísimos. Porque el mundo de hoy te está exigiendo a ti que tú llenes la medida del mundo. Entonces el mundo a ti te pide que tú tengas cierto nivel, que el mundo te exige a ti que si tú no, para el mundo, tú eres una persona próspera si tú tienes carro, ¿cierto? Si tú tienes un super carro, si tú tienes un super apartamento, si tú te vistes bien, si tú tienes los zapatos, los Salvatore Ferragamo, o si de pronto tú tienes la última chaqueta de Balenciaga, o si tú de pronto tienes el último reloj que sacó Rolex. Porque así, de esa manera, el mundo te acepta. El mundo te admira si tú tienes más, o si tú le puedes aparentar al mundo que tú tienes. Si hay una gran decepción digamos en la industria comercial en el mundo, es todas estas empresas que hacen réplicas. Entonces hay empresas que sacan réplicas de marcas como Nike, como Louis Vuitton, todas las marcas. Y tú vas a encontrar réplicas de todo. ¿Por qué? No solamente porque la persona quiere tener una réplica de una prenda o de una pieza digamos, de moda de ese tipo, sino porque las personas que no pueden lograr eso aparentan tenerla. Y el Señor aquí les decía eso a sus discípulos. No pongan su tesoro en aquello que es exterior y es en una vanidad. A veces uno se sienta a hablar con personas y le están hablando del último carro, que me voy a comprar el último carro, me voy a comprar esto, me voy a comprar lo otro, y viven de vanidades. Y su tesoro está ahí, en su apariencia personal. Hay personas que gastan millones y millones y millones de pesos o dólares en cirugías plásticas, en la nariz, todo en los pómulos, en el estómago, en todo lugar. ¿Por qué? Porque no se aceptan a sí mismas. Porque nosotros muchas veces nos sentimos inconformes como somos nosotros. Entonces esto no me gusta, porque ya hay un estándar que te exige a ti que para tú ser una persona bonita, tú tienes que tener X o Y forma de tu cara, de tus dientes, de tu pelo, de tus cejas. Y el Señor decía, no coloquen su tesoro en eso. No coloquen su tesoro en las vanidades del mundo. No coloquen sus tesoros allí donde dice aquí, donde la polilla, dice acá, donde la polilla corrompe. Para el pueblo judío la apariencia física, las telas eran valiosas. Y el Señor les dice, la polilla va a corromper esa tela. No pongas tu esperanza y no pongas tu tesoro, tus tesoros en aquellas cosas que no van a permanecer en la vida. Hace poco estaba mirando unos libros, me gusta mucho la lectura, leo muchísimo, leo mucho. Y tengo libros de hace 30 años atrás, de muchos años atrás. Tengo libros hasta desde yo antes de nacer. Y qué día estaba hojeándolos y hay unas hojas que estaban completamente carcomidas. Soy muy cuidadoso con los libros que tengo. Pero estaban comidas, es decir, habían microanimalitos que se estaban carcomiendo los libros. Y yo decía, tremendo, porque yo cuando estaba preparando esta enseñanza veía lo mismo. Por más de que tú quieras cuidar tu apariencia, por más de que tú quieras mantener un nivel,
Por más de que tú quieras tener una apariencia de éxito en tu vida, tu tesoro no debe estar allí. Tú no puedes estar tratando de sostener una imagen ante tu familia, tratar de sostener una imagen ante tus hermanos, ante tu mamá, ante tus amigos. Tú debes poner tus tesoros en el Señor. Tú debes colocar como la prioridad número 1 al Señor Jesucristo en tu vida. Tú no debes estar pendiente entonces cómo yo logro, porque hay gente que aún yo conozco gente cristiana y está bien trabajar. Yo no digo que no, hay que trabajar, hay que producir, hay que tener una mentalidad de prosperidad. Pero muchas personas que conozco viven esclavas del trabajo y no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para buscar al Señor, no tienen tiempo para ir a la iglesia. Entonces hay un argumento que muchas veces nos han colocado, y se lo escuchaba alguna vez a un predicador que decía: es que en tu trabajo tú también le sirves al Señor. Y yo decía, ¿será cierto? ¿Será cierto que cuando yo estoy trabajando también le estoy sirviendo al Señor? Obviamente la palabra de Dios dice, que Pablo lo decía, que cuando nosotros hagamos algo, lo hagamos como para el Señor. Eso lo decía Pablo. Pero muchos han caído entonces en el extremo. Entonces yo, como le estoy trabajando al Señor, entonces yo voy a seguir trabajando porque le estoy sirviendo. Pero sinceramente, tú estás trabajando para ser más rico, para tener una mejor casa, para tener un mejor carro. No lo estás haciendo para el Señor. No lo estás haciendo para el Señor. Y muchos nos venden argumentos y argumentos para nosotros justificar que el Señor es lo secundario en mi vida. Y el Señor les decía allí a sus discípulos: la polilla se va a comer la tela. Y por más de que tú trabajes, y por más de que tú hagas, y por más de que tú prosperes en esta vida, pero tú y yo, si no viene el rapto, vamos a morir. Vamos a partir y no nos vamos a llevar absolutamente nada. Entonces, ¿dónde están tus tesoros? ¿Aquí en la tierra? ¿O tus tesoros van a estar colocados en el cielo, en el Señor? Donde esté tu prioridad. Aquí lo que el Señor te está diciendo y nos está hablando el día de hoy es más allá de dónde está el tesoro de tu corazón. Dios te está diciendo en esta noche es dónde está la prioridad de tu corazón. ¿Dónde está la prioridad número 1 en tu vida? En la cual tú le dedicas tiempo, tu corazón y tus pensamientos y tu ser a lo primero en tu vida. Luego el Señor les dice allí, donde la polilla y donde el orín también va a corromper. Y el orín es un óxido que le sale a los metales. Miren, hay una cosa bien interesante, porque aquí hay dos conceptos que digamos que están allí en el original. Uno es que el orín es un óxido que le sale al metal y que lo daña, lo corrompe. Pero también hay otra versión que la traducción de aquí es roña. Y la palabra roña está allí en el arameo y es brosis, es decir, lo que contamina y daña los cereales que uno guarda durante mucho tiempo. Entonces esa roña que también habla acá la Biblia puede ser ese orín que habla la palabra aquí puede ser el óxido que carcome el metal, o puede ser la roña, como dice la palabra en la traducción, pero en el hebreo es brosis, que significa todo lo que contamina el alimento y los cereales. Pueden ser comida, puede ser las ratas que dañaban las reservas de comida que habían. Aún como si ustedes van a la palabra en el libro de Éxodo, cuando Dios les dice al pueblo de Israel, cuando le da el maná, le dice: miren, este maná ustedes lo deben de comer diariamente, porque o si no, se daña, se pudre.
Eso es lo que está aquí hablando la palabra. Sea los metales o sea lo que daña el alimento, pero también miren que ese orín, ese óxido, eso que devora, porque realmente la raíz de la palabra orín es devorar. Porque el mundo, eso hace, digamos, nosotros estamos en un mundo que devora absolutamente todo. Nada de lo que nosotros tengamos hoy se va a quedar eternamente. Nada físico, la ropa que tú tienes, de pronto tú tienes el último teléfono, compraste una sala, un televisor de 70, de 80 pulgadas, tarde o temprano, eso que compraste algún día se va a dañar. No ahorita, ojalá que no, pero en un tiempo va a dañarse. Porque nada de lo que tú tienes aquí hoy, físicamente, permanecerá para siempre. Y por eso el Señor confronta a su pueblo, confronta a las personas que lo estaban escuchando, diciéndoles que no pongan su esperanza, que no pongan su tesoro o que no pongan sus prioridades en lo que va a carcomer la polilla, en lo que va a carcomer el orín, o dice aquí la palabra, donde ladrones minan y hurtan. Y cuando aquí el Señor estaba hablando de minan y hurtan los ladrones, es porque las casas judías estaban hechas de un material que se llamaba o que se llama adobe, que es una mezcla de arena, de barro, y también le colocan frutos, hojas secas, y le colocan un poco de materiales para que hagan una amalgama o un material resistente. Pero aquí dice que los ladrones minan, dice aquí, donde los ladrones minan y hurtan. Y minan era porque ellos abrían huecos en las casas donde sabían que estaban las riquezas, y abrían huecos en el adobe y metían su mano y robaban las riquezas. Y por más fuerte que fuera el adobe, los ladrones en el pueblo judío en esa época tenían sus artimañas para romper o destruir ese adobe y atravesar y abrir huecos en las casas y poder sacar las riquezas. Y el Señor les decía eso. Miren, todo esto es pasajero. Todo lo exterior, las apariencias, toda esta vanidad, todo lo que está en el mundo va a pasar. Todo lo que tú tienes hoy, aún la apariencia tuya física frente al espejo, por más cremas, por más botox, por más tantas cosas que tú hagas, pero este cuerpo pueda que de una manera más que otros, pero tarde o temprano vamos a envejecer, porque estamos en una naturaleza, estamos en un cuerpo que se deteriora científicamente. Los médicos y los científicos han evaluado que nosotros tenemos células que se oxidan, que se están oxidando, y nosotros pues nos vamos a deteriorar, por más de que sí, pueda que duremos, no sé, 80, 90, 100 años, 120 años, está bien, pero igual hay un proceso de oxidación de las células, donde hay un envejecimiento. Todo esto va a pasar. La pregunta de todo esto es dónde tú estás colocando tus prioridades. Todo esto es vanidad. ¿Dónde estás colocando tu esperanza? ¿Dónde estás colocando tu tiempo? ¿Dónde estás colocando todo, hasta tus finanzas? ¿Dónde estás haciendo para hacer tesoros en el cielo? Ahora miren, aquí dice en el verso 20, miremos el verso 20. Dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Verso 21. Dice, porque es donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y el Señor les dice que nos hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Puedes amontonar, puedes trabajar, puedes ahorrar, puedes invertir, pero tus tesoros deben de estar arriba. Y el tesoro, lo que aquí el Señor está diciendo, ese era eso que era tan valioso para una persona.
Cuando el Señor habla de la parábola de la perla de gran precio, está hablando de un tesoro. Puede que tú trabajes, y hay personas que son prósperas, que son bendecidas, pero su tesoro está en el Señor. Su tesoro está en las misiones. Su tesoro está en servirle al Señor con su vida. Una cosa es que tú trabajes, una cosa es que tú prosperes, pero ¿dónde está tu tesoro? ¿En tu trabajo? ¿En las riquezas? ¿En amontonar? ¿O están en el reino de Dios, donde no hay polilla, ni hay orín, ni hay ladrones que se van a robar lo que tú has sembrado para la eternidad? Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos claro, porque a veces nosotros no reflexionamos acerca de esto, pero nuestro tesoro está allí donde están nuestras prioridades. Yo no tengo tiempo para el Señor, yo no tengo tiempo para ir a una iglesia, no tengo tiempo. Yo no creo en las iglesias, yo no creo en los pastores, yo no creo. Escuchaba a unos teólogos en un foro hace poco. Y uno de ellos, un gran teólogo, un hombre de Dios tremendo, decía: las iglesias cristianas están pasando por una crisis teológica muy grande. Porque los pastores ahora leen 1 y 2 versículos de la Biblia y es lo único bíblico que usan. Porque de ahí para abajo, desde el comienzo hasta que termina su enseñanza, le dan lo que la gente quiere escuchar. Y son enseñanzas de automotivación, enseñanzas de pensamiento positivo. Entonces la palabra de Dios se ha tergiversado de una manera tal que simplemente se están diciendo 1 o 2 versículos en el sermón, pero todo lo demás es heno y hojarasca, como dice la palabra de Dios. Están hablándole a la gente lo que la gente quiere escuchar, pero no hay un fundamento verdadero, no hay un fundamento bíblico, teológico y profundo de la palabra de Dios. Eso es lo que te va a ti a levantar. Eso es lo que a ti te va a llenar de fuego, de pasión por Cristo. No la automotivación, no enseñanzas de pensamiento positivo. Lo que tú necesitas es doctrina, palabra de Dios profunda, verdadera, para que transforme tu mente, tu corazón. Y aquí cuando nosotros vemos todo esto, el Señor está diciendo: pon tus tesoros en el cielo. Pon tus tesoros en el cielo. Y miren, la palabra cielos en el arameo, allí donde está el Señor Jesucristo, o en el griego como tal, se los voy a hablar en el griego, es una palabra que significa, es ouranos, o uranos en griego, y significa el lugar de la morada de Dios. Por implicación, el lugar donde hay felicidad, donde hay poder y donde hay eternidad. Allí es donde tú y yo debemos colocar nuestros tesoros. Donde está el trono de Dios, donde está la eternidad, donde está la verdadera felicidad y donde está el poder que cambia nuestras vidas. El cielo no es allá las nubes, no. Nuestros tesoros deben de estar en lo eterno. Nuestro tesoro debe estar en aquellas cosas que permanecen para siempre. Donde está el amor, donde está la fidelidad de Dios. Ese era el cielo que el Señor estaba hablando en ese momento. El lugar de la eternidad, el lugar donde está la verdadera felicidad. Y a mí me parecía increíble la traducción griega de esa palabra, ouranos, que significa donde está mi verdadera felicidad, no aquí en la tierra. Podemos tener una felicidad momentánea, un triunfo, compraste apartamento, gloria a Dios, qué bueno, Dios lo hizo. Tienes un carro nuevo, compraste algo nuevo para tu vida, gloria al Señor. Pero tu tesoro y tu felicidad verdadera está ya con Él.
Tu verdadera felicidad está con Él, no aquí. Pueda que sí nos alegremos y nos gocemos, porque Dios dice en su palabra que Él responderá a nuestras oraciones para que nuestro gozo sea cumplido. Pero esto es un gozo pasajero. Nosotros debemos colocar nuestra esperanza y nuestros tesoros en aquello que es eterno y verdadero. Y aquí el Señor nos está hablando en esta palabra, en el verso 21, donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. No significa que nosotros nos vamos a ganar el cielo a punta de obras. No es así. Lo que el Señor a mí me mostraba y te quiero decir hoy a ti es que tú en el cielo tienes un banco celestial. La pregunta es, ¿cómo está tu cuenta celestial? Tú ya eres salvo. Tú tienes tu tiquete de ida a la presencia de Dios sin escalas y sin regreso. La pregunta es que en esa cuenta celestial, ¿qué tienes? Y no estoy hablando solo de finanzas. Estoy hablando de tu tiempo. Estoy hablando de cuántas cosas que quiero explicarte ahora. Pero tú allá arriba tienes una cuenta. Y muchos cristianos tienen su cuenta en rojo allá en los cielos. Porque su prioridad y sus tesoros están aquí en la tierra, donde han amontonado y donde han depositado y consignado en lo banal, en lo que va a deteriorarse, donde está la polilla, donde está el orín, donde están los ladrones, que todo esto va a pasar. Muchos cristianos viven pendientes de cómo poder tener esas riquezas terrenales. Y no hablo de finanzas, porque muchos me estarán diciendo, no, entonces no, Dios no quiere que seamos prósperos. No, Dios anhela que tú seas próspero. Pero yo no estoy hablando de finanzas, yo estoy hablando de todo, de toda tu vida. De realmente qué es tu prioridad número uno en tu vida. Y qué le estás demostrando a Dios con lo que estás haciendo. Si tú le estás demostrando al Señor que el primer lugar de tu vida es Él, o tú le estás diciendo al Señor que Él, el Señor Jesucristo, está dentro del ranking de prioridades en tu vida, en cuarto o quinto o en último lugar. Porque hay muchos que su prioridad es trabajar, su prioridad es estar pegados al televisor, pegados a las series, pegados con sus amigos, con una cosa y la otra, y por allá cada 8 días cojo una Biblia, la hojeo y ya con eso ya tengo. ¿Quién es el primer lugar en tu corazón? ¿Quién está ocupando el primer lugar y la prioridad número uno en tu vida? ¿Es el Señor? Entonces, ¿por qué no se lo has demostrado? Si tú me dices, lo más importante en mi vida es el Señor, ¿ok? Entonces, si el Señor es la prioridad en tu vida, ¿por qué todas las decisiones que tú has tomado, las has tomado bajo tu propio concepto? ¿Por qué lo último que tú haces en el día es buscarlo? Y en el día trabajas, llegas y haces una serie de cosas, y lo último en el día, ya cuando estás ya dormido, cansado, hojeas el Salmo 23 que has intentado terminarlo durante 8 o 10 días y te quedas siempre dormido en los 2 primeros versos. Entonces, ¿por qué no le demuestras al Señor que Él es lo primero y lo buscas a Él y le dedicas el tiempo que Él se merece? ¿Por qué no cada vez que tú vas a colocar tu día lo pones en las manos del Señor? ¿Por qué más bien cuando tú no te sientas con tu familia a tomar los alimentos, oras y presentas delante del Señor esos alimentos? Pueda que lo hagas, no sé. ¿Por qué lees libros de cuanta cosa de automotivación encuentras en tu camino? Y la Biblia no la has terminado de leer. Hay muchos cristianos que llevan 15, 18, 20 años, 10 años, 5 años, 2 años, 3 años y no han leído la Biblia completa.
Muchos de nosotros le decimos al Señor que Él es nuestra prioridad, que Él es nuestro tesoro, pero lejos de eso, porque nuestro corazón está en nuestras propias vanidades, nuestro corazón está en cómo nosotros podemos hacer más dinero cada día, cómo nosotros podemos tener una mejor calidad de vida en esta tierra, y las cosas de Dios las dejamos de últimas. De pronto hace mucho tiempo tú no vas a la iglesia, tú no te congregas, porque no es tu prioridad, porque te has argumentado de una o de otra forma. Y eso es bien importante que nosotros lo podamos evaluar hoy. Miren, en Lucas capítulo 12, del verso 16 al 21. Lucas capítulo 12, del 16 al 21. Dice así la palabra, dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué tremenda palabra esta. Muy tremenda esta palabra. Y nos cae como anillo al dedo. Un hombre le comenzó a ir bien. Le comenzó a ir bien en sus negocios, le comenzó a dar fruto y comenzó a planear, igual a nosotros. Comenzamos a planear: uy, no, es que yo ahorita me está yendo bien, entonces voy a hacer esto, entonces voy a comprar esto, y voy a hacer esto, y voy a comprarme, y voy a hacer aquí, y voy a hacer allá. Y comenzó a planear sin Dios. Des en cuenta que aquí él en ningún momento consulta a Dios, sino que él comienza a hacer planes con su vida. Él comienza a hacer planes y dice: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y miren el verso 19, dice: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Él se habla a sí mismo. Porque cuando tú amontonas para ti, cuando tus tesoros están aquí, tu prioridad nunca es Dios. Escúchamelo bien. Cuando tus tesoros están en lo terrenal, nunca la prioridad va a ser Dios. Él se habla a sí mismo. Dice: alma, muchos bienes tienes. No le dice: Señor, gracias por lo que tú me has dado. Dios, pongo en tus manos mis bienes, lo que tú quieres, Señor. Tú serás mi prioridad. Sino que se habla a sí mismo, porque el hombre orgulloso, el hombre cegado por esa vanidad del mundo, por ese ámbito que quiere estar priorizando siempre hacia las cosas del mundo, hacia lo terrenal, donde ese hombre que pone sus tesoros y su esperanza en las cosas en lo terrenal, en lo mundano, donde sus tesoros y su prioridad es trabajo, 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 y si me queda algo de tiempo, sigo trabajando. Y este hombre planea, y el Señor le dice en el verso 20: pero Dios le dijo: necio. O sea, un hombre o una persona que pone sus tesoros en la tierra es un necio, dice aquí la palabra. Esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Todo lo que tú has amontonado, todos tus éxitos, todas esas aplausos, todas esas condecoraciones, esos galardones que tú mismo en tu hall de la fama de tu ego interior te has puesto, ¿de quién va a ser? ¿De quién va a ser? Hay familias
Conozco familias que apenas muere el papá, la mamá y dejan algo, un terreno, una casa, se matan entre ellos. Se acaban entre ellos. Ahí se acaba el amor, ahí se acaba el papito te amo, mamita tú eres lo mejor. Apenas mueren los papás y dejan algo, mejor dicho, como hienas, caen sobre la presa. Y el Señor dice ahí en el verso 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La pregunta es esta para ti esta noche, ¿tú eres rico para con Dios? En tu cuenta bancaria celestial, ¿cuánto tienes a tu favor? ¿Cuánto has sembrado para tu eternidad? ¿Cuántas almas has ganado para el Señor? Si la palabra de Dios dice en Apocalipsis que nosotros seremos coronados y el Señor va a venir un momento donde nos va a dar nuestros galardones por aquellas almas que nosotros hemos ganado. Hay personas que no llevan ni una alma, que llevan 15, 20 años en la vida cristiana y no han ganado una sola persona para Cristo. Esos son los tesoros que repercuten en la eternidad. Cuando tú oras, cuando tú buscas a Dios, no creas que orar es simplemente llegar y arrodillarte ante la presencia de Dios para pedir y lamentarte, porque muchos tienen el concepto de que eso es la oración. Que Dios tiene que sentarse cual psicólogo al lado del diván y tú contándole, me hicieron, no me hicieron, me quitaron, no me quitaron, estoy pasando, y Dios tiene que ser tu psicólogo que en silencio te tiene que escuchar todas tus pataletas y todas las situaciones que te han estado pasando en la vida. Pero cuando tu oración es, Señor, levanta la iglesia. Señor, úsame para que a través de mi oración mi familia te conozca. Señor, ¿qué necesidad tienes en tu corazón para yo orar por aquellos que se están perdiendo? Señor, ¿será que la iglesia necesita oración? ¿Será que la iglesia necesita mi apoyo? Y no estoy hablando de dinero. Porque la gente de hoy está prevenida. Uy, ¿a qué hora nos va a echar el sablazo de plata? No lo voy a hacer. Lo que te estoy hablando es que ¿dónde están tus tesoros? ¿Dónde están los tesoros de tu corazón? ¿En qué es lo que tú más tiempo inviertes? De las 24 horas que el Señor te dio y nos ha dado a todos, de esas 24 horas, ¿cuánto le dedicas a Dios? Leyendo, orando la palabra, compartiéndole a otra persona, bendiciendo a otra persona. Ahí están tus tesoros. De este año, de este año 2021, que está por terminar, ¿cuánto has consignado en tu cuenta celestial, en tu cuenta eterna? ¿Cuántas de tus oraciones han repercutido para hacer que tu familia, que tus amigos conozcan del Señor Jesucristo? ¿Y cuántas oraciones lo único que han hecho es lamentarte en tus propios problemas? ¿Cuánto de lo que tú estás haciendo hoy es tesoro para lo eterno? ¿Y cuánto de lo que tú has hecho ha sido para amontonar para tu propia vida, para tu propio ego? Nuestra verdadera riqueza, y dice el Señor en el verso 21, ahí en Lucas 12 dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y nosotros, vuelvo y te digo, sabemos que somos salvos en Cristo y que tenemos una herencia eterna. Pero ¿cuánto tú has hecho aquí y has sembrado para tener esos tesoros en el cielo? Yo tenía aquí algo y es, ¿en dónde se encuentran tus mayores inversiones? En toda tu vida. ¿Dónde están tus mayores inversiones?
¿A qué le has invertido más de tu tiempo durante toda tu vida? ¿A tu trabajo? ¿A cuántas cosas? ¿A un hobby? ¿A un juego? ¿A un vicio? ¿A una pasión desordenada en tu vida? ¿Cuántos hemos nosotros invertido tiempo y situaciones que hemos malgastado la vida, malgastado nuestro tiempo, malgastado tantas cosas que Dios nos ha dado a nosotros? Y el Señor hoy nos está hablando de colocar nuestros tesoros donde es verdaderamente importante en tu vida. Donde Dios te ha llamado, Dios te ha bendecido, pero no todo puede ser trabajo, todo no puede ser, entonces la prioridad de mi vida es el trabajo y entonces llego cansado, veo la serie, veo la televisión y me acuesto a dormir y no busco al Señor en mi vida y no hago mis tesoros en el cielo. Hoy esto que estamos haciendo, sentarte tú, estar allí frente ante tu laptop, ante tu smartphone, ante tu cámara y estar aquí, esto que estamos haciendo hoy, tú estás sembrando, tú estás haciendo tesoros en el cielo, porque estás mostrándole al Señor lo valiosa que es esta enseñanza. Esos son los tesoros. Estar en oración, decir: Señor, yo voy a apartar, el domingo, no voy a levantarme tarde, voy a levantarme temprano, voy a ir a la iglesia, voy a buscarte, Señor, o voy a estar haciendo un devocional, voy a estar estudiando tu palabra, voy a estar orando por mis familiares, Señor, voy a llevar a la iglesia, Señor, a mis familiares, voy a invitar a otras personas para que escuchen un mensaje de vida. Es sembrar, es poder nosotros sembrar en lo eterno, sembrar en lo eterno, sembrar en aquellas cosas que son verdaderas y eternas en nosotros. Y aprende esto: el mundo en el que estamos no es un fin. El mundo en el que estamos no es un fin en sí mismo, sino una etapa en el camino. Tú y yo, dice la palabra, somos extranjeros y peregrinos. El mundo, el día que tú mueras, esto no se acaba. Tú sigues. La vida que tú tienes, tu vida y la mía hoy, no son un fin. Y hay gente que vive su vida desenfrenada como si no hubiera una eternidad. Que no le importa si se estrella contra el mundo. Drogas, cigarrillo, trago, de todo, desorden en toda su vida, como si no hubiera una eternidad. Y hoy mi anhelo es que tú puedas pensar en lo eterno. Tú puedas pensar que como cristianos y como hijos de Dios tenemos la obligación de sembrar en lo eterno. De sembrar en aquello que será para siempre, que es el reino de Dios y su justicia. Entonces tú y yo somos peregrinos en este mundo. Y Dios nos dio la oportunidad de que con las semillas que nos da podamos sembrar para nosotros ver en el reino de los cielos con Él ese banco de bendiciones allá en los cielos, porque tú dice la palabra: buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Qué bueno que cuando tú y yo partamos de este mundo, el Señor nos diga: bienvenido, mira, todo esto fue lo que tú sembraste en oración. Todo esto fue lo que sembraste cuando estudiaste mi palabra. Todos estos familiares están hoy porque tú les predicaste, tus amigos. Y el Señor te puede decir: entra en el gozo del Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Porque tu banco celestial, tu banco eterno, estaba con muchas riquezas que tú sembraste para Él. Por eso mi enseñanza en esta noche, ya para culminar, es: no siembres
en las cosas terrenales. El Señor dice ahí en su palabra, en Mateo 6:21, donde comenzamos nosotros a estudiar esta mañana: donde está mi tesoro, allí está mi corazón. Que tu corazón hoy esté en los tesoros del cielo. Que hoy tu corazón esté en Él, en conocerlo. Que tú tengas esa hambre de Dios en tu vida. Que ya no te argumentes más por lo que pasó o dejó de pasar. Dios es un Dios eterno, bueno y amoroso. Y Dios quiere que tú coloques tu confianza y tu esperanza en Él. Que siembres para lo eterno. Que siembres en aquellas cosas que ni el orín, ni el óxido, ni la polilla, ni el ladrón te pueden quitar. En lo eterno. Cuando tú dedicas tiempo para tu alma, cuando tú dedicas tiempo para orar, para leer la palabra, cuando tú dedicas tiempo para escuchar, para alabar al Señor, cuando tú dedicas tiempo para ir a la iglesia, cuando tú dedicas tiempo para formarte en un instituto bíblico, cuando haces un ayuno, cuando buscas al Señor, nada de lo que tú haces para Él se lo lleva el viento. Todo lo que tú hagas para el Señor será consignado en tu cuenta eterna. Y cuando tú estés delante del Señor, verás los frutos de todo aquello que tú sembraste, de todas aquellas cosas en las cuales tú invertiste tu tiempo para Él. Porque nada, escúchame bien, ni un solo segundo que tú le dediques al Señor a través de estas reuniones, a través de la oración, a través de un estudio de la palabra, a través de ir y predicarle a otra persona, a través de compartirle el evangelio a otra persona, a través de una ofrenda para que Dios pueda extender el evangelio de Jesucristo en cualquier iglesia. Que tú puedas sembrar para bendecir, para que el evangelio siga creciendo. No importa dónde lo hagas, pero hazlo. Siembra en el reino. No solamente tu tiempo, no solamente tu dedicación, tu oración, tu vida. Invierte en el reino de los cielos. Lee la Biblia. Dedícate a leer la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Ora. Lee la Biblia. Deja de dedicarle tanto tiempo a cosas que solo lo único que hacen es marcar rating. Pero para ti no hay rating en los cielos. Siembra para los cielos. Siembra para el Señor. Siembra para lo eterno en tu vida. Que tú seas una persona conocida, porque tu prioridad es Dios. Porque tu prioridad es extender el reino de Dios. Porque tu prioridad es extender su nombre. Eso es lo eterno. Eso es lo verdaderamente importante en tu vida. Así que nada, oro por tu vida, para que esta palabra haya llegado a lo profundo de tu corazón, para que Dios traiga ese fruto verdadero en tu vida. Oro al Señor para que puedas ser una persona, no como ese joven que veíamos en Lucas capítulo 12, que hizo muchos planes, pero se hablaba a sí mismo, diciendo: alma, mucho tienes. Ya dejemos de estar como en esa vanagloria de cuánto tengo, cuánto gano, cuánto puedo lograr, sino cuánto te queda a ti de vida. Piensa por un momento, no sé cuántos años te queden de vida en esta tierra. Ojalá, y oro al Señor que, como dice su palabra, Él nos dé larga vida, como dicen en Salmo 91. Pero que los años que te resten en la vida, los años que te resten aquí en la tierra, sean años donde tú puedas sembrar en lo eterno, donde tú puedas hacer verdaderos tesoros en lo eterno, en lo que este mundo no te va a poder quitar. Cuando tú ganas un alma, cuando tú siembras, cuando tú oras, cuando tú lees un libro, cuando tú buscas al Señor en oración, cuando tú estás en la iglesia, cuando tú te congregas, eso Dios lo anota en ese banco de bendiciones eternas. Porque lo que tú haces para Dios, y cuando tú le das el número 1 a tu Dios, a tu Señor Jesucristo, Él jamás te va a avergonzar. Él se va a sentir feliz cuando tú estés delante de Él, porque va a decirte todo lo que tú hiciste, todo lo que tú sembraste, todo el tiempo que me dedicaste, todo el tiempo en el cual yo fui tu prioridad. Aquí están los frutos.
Y tal vez tú puedas ver esos frutos aquí en la tierra. Puedas ver esos frutos y esa bendición de saber que cuando tú te ocupas de lo que es el reino y cuando tú te ocupas de la prioridad número uno, que es Dios, Dios se ocupará de tus necesidades. Y te doy fe de eso, de que todo lo que tú hagas para Dios, nada es en vano. Todo lo que tú haces para el Señor es valioso. Todo el tiempo que tú le dedicas al Señor, todo el tiempo que tú haces para ir a la iglesia, para orar, para buscarlo, para leer, para congregarte, para sembrar en la iglesia, en la obra, en las misiones, para bendecir a otras personas. Eso Dios siempre lo tendrá en cuenta para bendecir tu vida, porque eso es lo eterno. Allí no hay orín, allí no hay polilla, allí no hay óxido en el cielo. En el cielo solo hay riqueza y vida. Acordémonos lo que significa la palabra cielo. Significa felicidad, significa poder, significa esperanza, pero significa donde el trono de Dios, de nuestro Dios eterno, no se acaba, donde es eterno. Así que oro al Señor que esta palabra haya llegado a tu vida y a lo profundo de tu corazón, y que a partir del día de hoy y a partir de esta enseñanza tú puedas hacer el Señor Jesucristo como la prioridad número uno en tu vida.